El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Mateo 14 del verso 25 adelante, dice así: pero a la cuarta vigilia de la noche, al amanecer, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y comenzaron a decir o a gritar: ¡un fantasma!, gritando de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ten ánimo, yo soy, no temas. Esas palabras siempre el Señor las repetía. Porque el miedo es una emoción natural que no es agradable, pero que nos ayuda a sobrevivir. Aunque muchas veces no sepamos qué hacer o nos quedemos paralizados por el temor, el miedo está ahí. Por eso a veces también por miedo queremos guardar y esconder cosas. Pero una vida sin temores no funciona. Queremos pensar que el miedo no existe y luchamos contra el miedo en muchas ocasiones, pero no funciona, porque el miedo es una emoción natural. Así que en este relato, cuando Jesús se les apareció caminando sobre las aguas, ellos se llenaron de gran temor y el Señor les manda a tranquilizarse. Y en medio de ese temor, Pedro todavía hace un pedido al Señor medio raro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven. Este es un llamado con el cual tenemos que familiarizarnos, porque solo el que es llamado por el Señor se puede sostener, se puede mantener en medio de la duda, en tiempos de acoso, en tiempos de debilidad, en tiempos de desaliento, porque sabe que el que te llamó te dice: ánimo, soy yo, no temas, estoy aquí todavía con vos. No hay otra manera que la gente se convierta al Señor de verdad. La gente vive pecando. Pero solamente el que es llamado se va a mantener firme para llegar al final, porque sabe que la meta está al final, el premio es al final. Y muchas personas se detienen en su llamado también porque tienen miedo al futuro. Los amigos y la familia y aún los creyentes los desaniman porque por supuestamente es para ellos un camino incierto y comienzan a desanimar a la gente cuando Dios los está llamando. Y le dicen: hombre, ¿cómo vas a dejar tu trabajo para ir a servir a Dios? ¿Cómo lo vas a hacer?
vos por lo menos tenés un trabajo seguro y la gente se queda esclavizada en un trabajo seguro, entre comillas, y nunca da el paso para servir a un Dios que le está llamando y que le ha dicho todavía, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es seguridad? Seguridad es una supuesta ausencia de peligro, de daño o riesgo. Y viene de una palabra latina, securitas, que está compuesta por se, que quiere decir sin, y cura, cuidado o preocupación. Lo que significa sin temor, despreocupado o despreocuparse. Los que no saben quién los llamó, o los que no saben quién los llamó, son más susceptibles al desánimo. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios no nos ha llamado a hacer nada por nuestra cuenta, nada en nuestras fuerzas, porque fue Él más bien quien dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quería decir, cuando vos eres débil, yo soy fuerte. Y la gente ve tu fortaleza en tu debilidad y yo soy glorificado. Hay otro tipo de gente que está dispuesta a salir de su entorno, pero hay otro que no está dispuesta. Por eso cuando Jesús se acercó a la barca, hubieron dos reacciones. La primera reacción general fue de temor. Quedaron aterrorizados sin poder moverse. Pero la segunda reacción, uno solo la aprovechó, Pedro. Fue esa otra reacción de aprovechar la oportunidad. Los desafíos de oportunidad vienen para sacar lo mejor de nosotros. De esa manera tenemos oportunidad de responder correctamente o recibir el beneficio de un desafío. Entonces las crisis también se convierten en oportunidades de éxito en medio del peligro y los sentidos tienen que estar ejercitados para poder responder en tiempos de crisis. Sabemos por experiencia que el enemigo usa el miedo, el temor para paralizarnos. Por eso debemos tener la seguridad de quién fue quien te llamó. Si fue hombre o si fue Dios. Hay un tipo de personas que se llaman visionarios. ¿Qué es un visionario? Los visionarios y conquistadores siempre están dispuestos a vivir en medio de la tensión. Ellos avanzan con nerviosismo, pero avanzan. En la Escritura vemos personas que fueron llamadas a dejar poca cosa para recibir grandes cosas. Y hay otros que cuando Dios los llama piensan que tienen grandes cosas y no tienen nada, ni la cama es de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque no se necesita ser un genio para ver los que Dios llama y cómo se mezquinan los que llama Dios. Por pequeñas cosas que ni siquiera son de ellos. Tenemos el más grande ejemplo, el de Abraham. Con Abraham aprendemos la importancia de la fe y la obediencia a Dios, que siempre van juntas. Cuando Dios le habló de abandonar su tierra en Ur de los Caldeos para ir a una tierra que no conocía, eso era un verdadero desafío. Dios le estaba pidiendo a este hombre que se fuese a un país lejano, lejos de su familia, lejos de sus amigos, pero él fue sabio. Tomó la decisión y comenzó a alistarse para partir.
Y nosotros cada día tenemos que tomar decisiones donde elegimos entre decir la verdad o la mentira, entre perdonar o guardar rencor, entre jugar o estudiar. Abraham salió de Ur. ¿Hacia dónde? Dios no le dijo hacia dónde. Este hombre no se fue en movilidad, no se fue en moto, no se fue en bici. Se fue quizás montado en un camello a un lugar desconocido, pero confiando en Dios. ¿Cuántas veces Sara y su sobrino le habrán preguntado, ¿a dónde vamos, tío? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo vamos a llegar? Pero Abraham no podía responder ninguna de estas preguntas porque él mismo no sabía dónde iba. Él solo sabía que estaba obedeciendo y que le había creído a Dios. Pasó por muchos lugares y Dios le indicó que no se quedara en ninguno de ellos, hasta que al fin llegó a una tierra llamada Canaán. Esta tierra tenía montañas, tenía valles verdes, era un lugar hermoso y Dios le dijo, esta tierra te la daré. No era el momento de tomar posesión. Esta tierra que estás mirando te la daré. Y sin duda Abraham pensó y dijo, esto funciona. Esto funciona. La fe y la obediencia funciona. Yo escuché, yo obedecí y Dios ahora me está confirmando que esta tierra será mía. Abraham abandonó su nación donde era un ciudadano de Ur y recibió una nación entera para él. Abraham abandonó pocos bienes y recibió abundancia de bienes. Porque dice la Escritura que Abraham era riquísimo. Génesis 13:2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La cuenta de una grandeza no es lo que se tiene, sino lo que se deja atrás. Porque si se quiere impactar una generación, los recursos son importantes para expandir el reino. Pero si el legado muere, ni con recursos se puede llevar adelante. Por eso es que se trabaja en la fe de otros, para que otros puedan heredar la fe, para que otros puedan entender el mensaje, para que otros puedan saber lo que Dios les está diciendo y qué requiere de ellos. Las personas humildes entienden quiénes son y quién es el Señor. Lo reconocen como la fuente de sus vidas y de todo lo que tienen, tanto posesiones como habilidades, porque su misión en la tierra es usar todo lo que Dios le ha confiado, sea grande o sea pequeño, de una manera que le glorifique a Él y que sea de bendición para los demás. Y aunque es poco probable que alguien nos alabe por nuestra humildad en esta vida, debemos recordar que la recompensa de un verdadero siervo se obtendrá únicamente en la eternidad. Pero el trabajo, todo el trabajo se hace acá. Toda la tarea se hace aquí, en la tierra. Las recompensas son al final. Por eso es que debemos asegurarnos de llegar al final. Génesis 17, del 1 al 9, dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso.
Caminá delante de mí y sé perfecto. Y yo voy a hacer un pacto contigo y te voy a multiplicar en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, fíjese las cosas que Dios le estaba ofreciendo. Le dijo Dios, yo voy a hacer un pacto contigo. Le dijo Dios, te voy a multiplicar en gran manera. Y ante esas dos cosas, Abraham se postró delante de Dios y Dios siguió hablando. El pacto que quiero hacer contigo es el siguiente, le dijo. Vas a ser padre de muchedumbres de gente. Y no tenía hijos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes. Porque yo te he puesto por padre de mucha gente, le dijo. En el verso 6 le dijo, te voy a multiplicar en gran manera, y de ti van a salir reyes y naciones. El cuarto pacto fue, voy a establecer un pacto contigo y también con tu descendencia después de ti, que va a durar generación de generaciones. Es un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En el verso 8 dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán. Esa es tu herencia perpetua y yo voy a ser el Dios de ellos. Y dijo en el verso 9, de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Dios le habló a Abraham todo lo que iba a hacer con él, pero no le dijo lo que le pediría más adelante. Más adelante le pidió a su propio hijo, al hijo de la promesa, pero era para darle algo mejor, aunque él en ese tiempo, en esa petición, no sabía el pensamiento o no conocía el pensamiento de Dios. Esta misma pregunta, generalmente, también el Señor nos la hace a cada uno de sus siervos. Y muchas veces, siervos y siervas no quieren dejar lo que Dios les está pidiendo. Por eso pregunto, ¿qué te está pidiendo Dios que dejes? Si Dios cierra una puerta, va a abrir otra. Nosotros no podemos limitar a Dios. Y para no limitar a Dios necesitamos discernimiento para poder entender el propósito divino. Él nunca permitirá que muera en tu vida aquello que Él te prometió. Porque su palabra no retornará vacía, sino que tiene que retornar con fruto. Cuando Abraham escuchó las promesas, pensó en su criado Damaseno. ¿Por qué? Porque él no tenía hijos. Era como si él dijera, bueno, qué bien, por lo menos mi hijo, el criado Damaseno, porque era de Damasco, él va a heredar mis bienes y va a heredar toda esta bendición. Pero le dijo Dios, no es tu criado el que va a heredar. Luego pensó en su hijo Ismael. Dijo, ojalá Ismael, mi hijo, viva en tu presencia. Pero Dios no estaba pensando en Ismael. Dios estaba pensando en el hijo de la promesa. En el hijo que Él mismo le daría a causa de la promesa que había hecho Abraham.
Por eso, posteriormente, cuando le pidió en sacrificio a Isaac, el hijo de la promesa, sucedieron cosas difíciles de entender para un hombre que había obedecido, dejar todo por seguir a Dios, al Dios que le había hablado. Y es que cuando Él te pide que abandones algo, grabátelo en la mente que es para darte algo mejor, que no te quede duda. Porque si no, no vas a querer darle lo que Él te está pidiendo. Y a veces lo que Él te pide es basura. Basura para tu vida, contaminación para tu vida. Antes de decidirse a entregar su hijo, Abraham agonizó de temor toda la noche. Pero cuando decidió entregar a su hijo, recibió un cordero como sustituto. Muchas veces Abraham había obedecido a Dios durante su caminar terreno, pero ninguna prueba había sido tan severa como esta. Cuando Dios le ordenó y le dijo, toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta petición lo tomó por sorpresa. Isaac había sido criado con tanto amor porque era precisamente el hijo de la promesa. ¿Cuál sería la respuesta? Muy temprano, dice la Escritura, a la mañana siguiente, Abraham se puso en marcha con 2 sirvientes, un asno, su amado hijo, su adulado, junto con la leña para ofrecer el sacrificio. La obediencia de Abraham fue de inmediato. Y es que la obediencia tardía es desobediencia. Por eso es que la obediencia de Abraham le dio a Dios la gloria que él merece. Y también se convirtió este hombre en un ejemplo de obediencia para nosotros, para que aprendamos a obedecer a Dios rápido, porque de esa manera glorificamos su nombre. Cuando nosotros obedecemos como hizo Abraham, confiando en que el plan de Dios es el mejor, enaltecemos sus atributos. La obediencia de Abraham ante este mandato que era aplastante, exaltó el amor soberano de Dios, su bondad, y nos proporcionó un ejemplo que debemos seguir. Su fe en Dios se llegó a conocer, su amor por Dios se llegó a conocer, y colocaron a este hombre en la galería de la fama de los héroes de la fe. Usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 8, y va a leer ahí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Abraham, mientras caminaba, pensaba que Dios era capaz de hacer un milagro. No iba quejándose, no iba diciendo él, ay Señor, ¿cómo me pedís a mi hijo si vos me lo regalaste? Si vos me lo diste, yo no te lo pedí. Es verdad que no tenía hijo, pero y vos me lo diste, ¿cómo te lo vas a llevar? Así hace la gente cuando ya le toca perder a los hijos. Se enoja con Dios. Reclama a Dios, pero este hombre no iba así, sabiendo que él mismo lo iba a sacrificar. Él iba pensando, Dios tiene poder para hacer un milagro de resurrección con mi hijo. 3 días caminó antes de llegar al monte Horeb y nada sucedió hasta el último momento. El último momento fue cuando Abraham amarró a su hijo y lo puso encima del altar, agarró el puñal, lo iba a degollar. Ese fue el último momento.
donde él sepultó todas sus dudas, porque se fortaleció confiando en un Dios que no miente. Si Isaac era el hijo de la promesa de Dios, tendría que hacer un milagro. Y cuando Abraham sentenció a su amado hijo, demostró que estaba dispuesto a entregárselo al Señor. Isaac, el hijo de la promesa, actuó en obediencia a su padre, convirtiéndose en el sacrificio de tal modo como lo haría el Señor Jesús cuando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abraham no sabía que Isaac estaba siendo el ejemplo, estaba siendo mostrado al mundo como la figura del Hijo de Dios, Jesucristo. Isaac como figura y Jesús como una realidad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, dice Hebreos, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando Abraham que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. O sea que estaba siendo el ejemplo de lo que iba a ser el Padre posteriormente: entregar a su Hijo en sacrificio por la humanidad. Por eso 1 Corintios 15:4 dice: Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Para hacer lo que Dios te manda a hacer, vas a tener que liberarte de la opinión pública, liberarte de las voces familiares, de las voces de tus amigos, y recién el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Volvamos al principio. Recordemos que cuando Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas, todos los que lo vieron pensaban que era un fantasma. El agua no tiene composición para sostener el cuerpo de una persona caminando. El agua no es un lugar donde se pueda caminar sobre ella. No se lo puede conseguir, ni practicando, ni razonando o pensando humanamente. Porque todo esto puede convertirse en un gran impedimento. La Escritura dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y a veces no son los temores los que no te dejan caminar, sino las personas que están a tu alrededor. Por eso Pedro tuvo que salir de la barca. Y hay un eslogan popular que dice: voz del pueblo, voz de Dios. Este eslogan es falso, no es cierto. Porque la muchedumbre, el populacho, es muy voluble e inconstante. Las multitudes que seguían a Jesús no creían en Él, solamente querían pan y peces. Por eso querían hacerlo rey. Solo querían que los alimente, solamente querían que les haga milagros, pero ninguno de ellos quería cambiar sus vidas. ¿Y qué es voluble? Es una persona que cambia constantemente de opinión, cambia con facilidad, tanto sus gustos como sus opiniones, y con un pueblo inconstante no se llega a ninguna parte. Nosotros necesitamos tener convicción de lo que creemos para poder afectar generaciones. Si quieren ser recordados de manera diferente, amen a Dios y amen a su palabra. Porque su palabra es la mente de Dios, es el deseo de Dios, es la dirección de Dios, es el manual de Dios para vivir en este mundo.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,